Buenas tardes. Vamos a hablar sobre materiales biodegradables y presentar el trabajo final de esta asignatura. Los integrantes del grupo son Diana Carolina Cedeño, Pablo Israel Gavilanes y Nubia Lisbeth Matute. Esta tarde vamos a hablar sobre producción de biopolímero polihidroxicialcanoato, PHA, a partir de residuos industriales de manzana. A modo de introducción, debemos empezar a hablar sobre qué causa el inicio de la investigación en este tema. Y es que la sobreexplotación de recursos fósiles, debido al incremento de la población y de la industrialización, ha generado la necesidad de buscar nuevas alternativas. Por otro lado, la generación de desechos orgánicos que provienen de operaciones industriales, al acumularse y descomponerse dichos desechos, esto ha contribuido a que se emitan gases de efecto invernadero, lo cual es dañino para el medio ambiente. Y pues, por otro lado, tenemos una acumulación masiva de residuos plásticos, petroquímicos, originado por la gran industrialización y la necesidad de envasar muchos de los productos industrializados. Todo esto ha generado graves problemas de contaminación plástica. Debido a esto, se ha visto la necesidad de generar nuevas alternativas de recursos energéticos que sean sostenibles, lo cual ha impulsado en las investigaciones actuales a la búsqueda de plásticos verdes biodegradables. Ahora, por otro lado, el polihidroxicialcanoato, PHA, son bioplásticos moleculares termoestables sintetizados por bacterias. La síntesis de estos implica un procedimiento de fermentación y de extracción sintetizada bajo ciertas condiciones, ¿no? Ahora, para producir este PHA y que sea a escala industrial, a bajo costo, se pueden emplear materias primas de carbono, con fuentes de carbono que sean baratas y estén ampliamente difundidas. Ese es justamente el caso de los residuos agroindustriales. Por tanto, la investigación se va acentuando hacia la producción de PHA a partir de residuos agroindustriales. ¿Como cuáles? Como por ejemplo el orujo de manzana, que es un biorresiduo. En los últimos años ha ganado mucho interés para uso industrial. Ahora, ¿cómo obtenemos este orujo de manzana? Bueno, es un subproducto proveniente del procesamiento industrial de la manzana. Se obtiene como subproducto el orujo, lo cual representa más del 25% de la masa original de la fruta. Y este orujo contiene carbohidratos, contiene pectinas, fibras y polifenoles, lo cual lo ha hecho de gran interés para su uso en la fabricación de pectinas y también como biorresiduo. Ahora, además de esto, de modo muy general, debemos decir que hay algunas aplicaciones industriales del PHA. Dentro de estas aplicaciones está la fabricación de películas de recubrimiento. También se ha utilizado como agente ligante en formulaciones de tintas a base de agua y también como monómeros quirálicos para la síntesis de compuestos activos. Así también ha sido utilizado como soporte para la ingeniería de tejidos y de implantes médicos temporarios. Se han generado también, se han desarrollado hilos de sutura y productos desechables, que en este último es en donde se encuentra, digamos, la mayor aplicación en la fabricación de botellas, de vasos, de bolsas y en procesos básicamente de moldeado. Ahora, la síntesis y acumulación de PHA, vamos a hablar un poco de esto muy a grosso modo, más adelante se hará una explicación más detallada, pero se dice que aproximadamente al menos 75 géneros diferentes de bacterias se consideran productoras de PHA. Dentro de este grupo de bacterias existen bacterias tanto gram positivas como gram negativas y las acumulan intracelularmente en el citoplasma, como puede verse en la figura, y lo hacen bajo ciertas condiciones de cultivo. Ahora, la producción de estos gránulos de PHA es inducida bajo una serie de condiciones que en realidad son desfavorables para el crecimiento bacteriano, pero favorables para la producción de gránulos de PHA. ¿Cuáles son estas condiciones? Básicamente es someter a la bacteria a una situación de estrés, que podría ser un estrés nutricional, la limitación de fuentes de carbono, de nitrógeno, de oxígeno,
o modificar el pH para que no esté en un pH óptimo para el desarrollo bacteriano, y además un exceso de fuentes de carbono. Ahora, si estas condiciones se cumplieran, si estas condiciones, digamos, de estrés se cumplieran, existen bacterias que pueden llegar a alcanzar hasta un 90% de su peso seco en moléculas de pHa, lo cual es un gran rendimiento. Si se fijan en la tabla 3, que se encuentra en el artículo que hemos consultado, en uno de los artículos que hemos consultado, podrán ver que se encuentran algunos microorganismos, un grupo de microorganismos, y el nutriente limitante. Por ejemplo, en el caso de Pseudomonas oleoborans, el nutriente limitante con el cual se logra una mayor producción de pHa es el nitrógeno. En el caso del Acetobacter, por ejemplo, el nutriente limitante es el oxígeno. En el caso del Caulobacter, el nutriente limitante es el fósforo. Entonces, en realidad, se podría decir que la cantidad o el rendimiento de pHa que se logre con una bacteria dependerá básicamente de estas condiciones de estrés a las que sean sometidas, entre otros, digamos, entre otros requerimientos, como por ejemplo la tecnología, ¿no? También esta producción industrial estará, o la selección de las cepas para la producción industrial, estará en dependencia de la habilidad celular para utilizar fuentes de carbono, que estas fuentes de carbono no sean costosas, dependerá también de la velocidad de crecimiento, de la velocidad de síntesis del biopolímero y de la calidad y de la cantidad de pHa que se logre sintetizar o que se logre almacenar con estas cepas, ¿no? Eso va a influir el costo de producción, por supuesto. A continuación, el compañero Pablo con metodología. Vamos a hablar un poco de la metodología. Ciertos detalles con respecto y enfocado a lo que es el manejo de los residuos a base de lo que es el orugo de manzana, en donde vamos a ver cómo ciertos tratamientos previos hay que darlo al orugo de manzana con el fin de aprovechar esa biomasa, obviamente, de la mejor manera para sustrato posterior de los microorganismos, como lo mencionaba Nuria. Entonces, el primer paso de este pretratamiento incluyen, bueno, diversas fuentes que puede ser de residuos de manzana, ya sea del jugo, ya sea de semillas, de cortezas, etcétera, y para lo cual es necesario dar ciertas condiciones de, ya sea de congelación, ya sea de calentamiento, molienda, e incluso aplicación de agentes quelantes que me eliminen ciertos metales que podrían estar como contaminantes en la biomasa, adición de ciertas sales, todo con el fin de dejar una biomasa más digerible para que se entienda mejor y pueda utilizar el microorganismo elegido, ¿sí? Una vez que el microorganismo consuma estos alimentos que ya han estado mejor digeridos, podrá producir de mejor manera el pHa. Puede ser ya directamente con estos pretratamientos que se mencionaron, o si no, incluso aplicar tecnologías un poco que coadyuven o contribuyan a una mejor disposición de los nutrientes, con el fin, por ejemplo, de eliminar lignina en lo que es la biomasa, que a la final se convierte en un limitante para aprovechar mejor esta biomasa. Y yo podría hacer, o se podría, la tecnología que manifiestan, se podría hacer es procesos de hidrólisis, normalmente hidrólisis enzimática o también puede ser química, con aplicación, por ejemplo, de ácido sulfúrico, concentraciones diluidas como del 1%, y el uso de enzimas que me ayuden a degradar, por ejemplo, la celulosa, la hemicelulosa, esa fracción que a la final podrá transformarse en azúcares fermentables para las bacterias. Asimismo, podría dar procesos de transesterificación para lo que tendría que ver con presencia de grasas, bueno, en ciertos, serían otro tipo de desechos donde haya la presencia de ácidos grasos en la grasa y aprovechar como fuente de carbono para los microorganismos. A la vez podría ya también hacer una conversión o tratamiento anaerobio previamente para dejar más disponible sustrato para los microorganismos y proceder a la fermentación. Entonces, haciendo como un breve resumen de un material difícil de que lo puedan nutrirse los microorganismos, a hacer un material más digerible con todas las tecnologías que se han mencionado.
Siguiendo con esta parte de pretratamientos, hay que tener en cuenta que hay ciertos factores limitantes que yo debo manejar, o lo que se juega dentro del proceso para que los microorganismos puedan producir mayor cantidad de PHA. Ya algo lo decía la compañera Nubia, de que había ciertas fuentes o nutrientes donde se les limitaba para que estos puedan producir el biopolímero. Entonces, a más de fuente o de sustrato de nutriente, también asoman factores como puede ser manejo de luz, de pH, de presión, de lo que es, mucho se maneja el radio, la relación de fuente de carbono y de nitrógeno, siendo mucho mayor el carbono en relación al nitrógeno. Es una condición que a la final genera un estrés en los microorganismos y hace que produzca mayor pHa, ¿no? Son varios, a más de lo de los nutrientes, que es más común, para poder limitar que se produzca el pHa. A esto se lo suma que puedo aplicar ciertos beneficios o hacerlo más eficiente el proceso, si por ejemplo se obtienen cepas microbianas genéticamente modificadas que tengan una mayor capacidad de producción del biopolímero, ¿no? Así como también ya lo que es el uso de bioreactores, que pueden ser de etapa simple o pueden ser de diferentes etapas en un sistema ya sea por lotes o continuo, que permitirían una mejor biosíntesis del biopolímero. El uso de culturas mixtas o coculturas para tener un efecto sinérgico, y también, el desarrollo de cepas que en general tengan mayor eficiencia. Todo esto a la final me permite producir el PHA, que luego entrará a procesos de recuperación si es que es necesario, separación y purificación. Porque obviamente una vez que ha generado el microorganismo el biopolímero, es necesario aplicar procesos como de filtración, precipitación, centrifugación, sedimentación, etcétera, para poder retirar, ¿sí?, separar el biopolímero y posteriormente dar procesos de tipo sanitización, por ejemplo con peróxido de hidrógeno, o utilizando ozono o hipoclorito de sodio, procesos de redisolución, también carbón activado por el tema de aromas. Bueno, aplicar todo lo que sea la tecnología y dejar un producto con una altísima pureza, libre de contaminantes, ¿no? Que una vez que ya tenga eso, bueno, se irán a las diferentes aplicaciones, como las que podemos ver ahí y que ya también se han mencionado. Continuando con la parte de producción como tal, bueno, hemos visto esta parte de pretratamientos, factores limitantes y tecnologías que me permitan mejorar la extracción, recuperación, extracción y purificación, pero es necesario ya que sepamos cómo se produce, y aquí en esta imagen un poco didáctica, podemos ver que tenemos el orujo de la manzana, que sería mezcla de corteza, semillas y parte de pulpa. Se hacen los pretratamientos que hemos mencionado anteriormente, se somete posteriormente ese pretratamiento, haciéndolo más digerible esta biomasa, a un bioreactor donde se dan las condiciones adecuadas de temperatura, de pH, de nutrientes, de oxígeno, etcétera. Se eligen las cepas adecuadas. Más adelante vamos a ver de un estudio donde trabajaron con los dos que vemos ahí, Cupreavidus necator y Pseudomonas citronellolis, ¿sí? En donde estas lo que van a hacer es coger los azúcares fermentables, luego de haber hecho el pretratamiento al orujo, y producir el PHA. Entonces, aquí hay una ventaja en este residuo de la pulpa de manzana, porque en forma natural se pudo ver, de acuerdo a los trabajos que se han hecho en esta área o en el aprovechamiento de esta biomasa, el carbono está alrededor de un 50% y el nitrógeno está alrededor, o no supera el 2%, haciendo que esa limitante de nitrógeno sea un factor estresante para que estos microorganismos puedan producir más cantidad de PHA, incluido con otras variables que también algo se menciona en la introducción y vamos a ver ya mismo, que permiten mejorar la eficiencia de producción de PHA. Dicho esto, entonces finalmente se extrae, se purifica y obtendría un PHA de altísima pureza, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta investigación se logró obtener una concentración de 0,025 gramos por litro y por hora, que aproximadamente en peso de biomasa representa alrededor de un 30% y es un buen rendimiento, ¿no?
El tema de carbono que decíamos, que está alrededor de un 50%, está aquí en la imagen que podemos ver, del lado izquierdo, y el nitrógeno que no supera el 2%. Bueno, para ya entender qué sucede dentro del microorganismo, básicamente las vías que pueden darse para la producción de PHA son las que se ven en la imagen de la izquierda. Yo puedo obtener básicamente a partir de carbohidratos, ¿sí? Donde interviene la acetilcoenzima A y directamente formar el PHA. Carbohidratos simples como glucosa, que también están presentes en el orugo de manzana. Esta es una ruta, la más sencilla, ¿sí? Y pueden ser dos más, como tiene que ver la biosíntesis de ácidos grasos y también la oxidación de ácidos grasos. Para la biosíntesis de ácidos grasos, vemos que a partir de la acetilcoenzima A sigue la ruta y genera el PHA. En el caso de oxidación de ácidos grasos, sería una reacción que en cambio se vale de los ácidos grasos, regresa acetilcoenzima A y regresa en un ciclo a sintetizar el PHA. Cualquiera de las tres son válidas. La más directa, como se había dicho, la de carbohidratos. Y en dependencia de la ruta se obtienen diferentes PHAs de cadena ya sea corta, de cadena larga o de cadena o mixta, que más adelante se va a especificar un poco más. Vemos aquí la imagen de la derecha y cómo se forma en el citoplasma intracelularmente el PHA, producto de la síntesis que realizó el microorganismo bajo las condiciones controladas en un bioreactor. Y posteriormente, obviamente, se tendría que lisar al microorganismo, a la bacteria, para poder recuperar ese PHA. ¿Qué factores influyen en la composición del monómero de PHA? Bueno, uno de ellos ya habíamos dicho, la vía metabólica que actúa, que pueden ser tres, las fuentes de carbono, si es que utiliza un azúcar o un carbohidrato, o a la vez ácidos grasos, y también el tipo de enzimas que tiene este microorganismo, la capacidad de producir, conocidas como PHA polimerasa, o también se lo conoce como PHA sintasa. Hay 4 tipos, y dentro de esos 4 tipos tenemos que dependiendo de cuál actúa, yo puedo formar un PHA de cadena corta, un PHA de cadena media o mixta. Cadena corta de 3 a 5 carbonos, de cadena media de 6 a 12 carbonos, y bueno, mixtas es una mezcla de diferentes PHA, ya sea de cadena corta o mixta. Finalmente, ya para culminar en este tema de lo que ha sido la extracción, síntesis y procesamiento, aquí hay una imagen de este autor donde nos da en forma gráfica las diferentes aplicaciones, sobre todo a nivel del campo de medicina, porque es uno de los donde tiene un gran aporte el PHA, y cómo se los procesa dependiendo del producto a obtener, ¿no? Podemos ver diferentes procesos como muy familiarizados, o que estamos muy familiarizados, por ejemplo, de inyección, extrusión-inyección, de extrusión soplado, de producción de emulsiones. Bueno, y por acá, demás procesos que se realizan, soluciones, y se ha encerrado aquí del lado derecho, pueden ver ustedes lo que es electrospinning para la producción de nanofibras, microfibras y nanofibras, ¿no? Justamente, profundizando un poquito más en eso, perdón, este electrospinning, ¿de qué trata? Es un equipo en el cual se inyecta el polímero ya extraído de las bacterias y se hace un campo magnético en una gota. Aquí podemos ver la imagen donde se inyectaría, y en una gota que se forma en la punta, en la aguja, y ese campo electromagnético, producto de voltaje que se lo aplica a condiciones controladas, va a formar una especie de cono que se lo conoce como cono de Taylor. Y finalmente lo que se consigue, como podemos ver en las imágenes, son nanofibras, ¿no? De tamaños muy pequeños y con unas aplicaciones realmente interesantes que ha sido parte de los estudios en los últimos años, sobre todo en el área médica. Dentro de eso, por ejemplo, parches para la ingeniería de tejido y reparación de heridas, que algo también se dijo en la introducción, porque es muy biocompatible con la estructura celular y no va a causar ningún problema de rechazo. Sistema de nanoestructuras para liberación de fármacos, para liberación controlada a través de las nanofibras, tipo encapsulación. Membranas de filtración y de protección, por ejemplo, para mascarillas, donde tiene una buena
barrera a intercambio de oxígeno, pero no permite el ingreso de bacterias y virus. Y también ropa de alta tecnología por esta fibra que permite propiedades de que haya una mejor transpiración o incluso antiinflamación en el caso de protección como para incendios. Bueno, eso vamos a continuar con resultados. Ok, continuando con el tema investigado, nosotros en este momento hacemos la presentación de lo que son los resultados encontrados. Específicamente hemos tomado un trabajo donde como fuente, en este caso del residuo agroindustrial, se ha tomado lo que es el orujo de manzana. Hay la intervención de 3 tipos de microorganismos. En el primero fue la Pseudomonas citronellosis, ¿sí? Con el cual obtuvo un polímero, el MSL-PHA, obteniendo como resultado una producción de gramos soleritos de 1.20, ¿sí? Con la prueba de FTR, con picos de 9.900, ¿sí? Debido a los enlaces de carbono e hidrógeno, se encontró una distribución de masa molar medida en Dalton, ¿sí? Prácticamente aquí lo que se ve es el peso molecular promedio. Esto obtuvo de 3.7 por 10 a la 5, con propiedades termales, con una pérdida de peso de 92% a una temperatura de 295 grados Celsius. En lo que corresponde a la permeación de gases, presentó este tipo de polímero entre 11 y 15 barrer para oxígeno y dióxido de carbono respectivamente. En lo que fue la resistencia a la tracción a la ruptura, estas son propiedades prácticamente mecánicas, presentó un valor promedio de 4.86 y en lo que corresponde a la deformación a la ruptura, 279%. En lo que corresponde al microorganismo Cupriavirus necator, con la cepa de SM428 se obtuvo como polímero el P3HB, el cual presentó un rendimiento de PHA en gramos sobre litro de 3.03, en lo que fue la prueba de FTR con picos de 1557 debido a los enlaces de carbono e hidrógeno, con una distribución de masa molar con un valor promedio, peso promedio de 5 por 10 a la 5, con propiedades termales, con pérdida de peso de 97% a una temperatura de 190 grados Celsius. En lo que fue el correspondiente a la permeación de gases, 4.2 y 26 barrer para oxígeno y dióxido de carbono respectivamente. En lo que fue la resistencia a la tracción, a la ruptura, propiedades mecánicas, con un valor de 19.28 megapascales y una deformación a la ruptura de 10%. Vemos a diferencia del anterior, que obviamente esta tuvo un menor porcentaje de la deformación de la ruptura. También se realizó lo que fue un cocultivo, ¿sí? de pseudomonas conjunto con Cupriavirus necator, con ambas cepas respectivamente, donde se obtuvo el polímero P3HB y MSL-PHA. Aquí se observa cómo el PHA tuvo un rendimiento de 1.85, el FTR con picos de 1727 debido a los enlaces de carbono, bueno, doble enlace de oxígeno. La distribución de masa molar prácticamente presentó un peso promedio de 4.3 por 10 a la 5, con propiedades termales del 98% a una temperatura de 295 grados, con permeación de gases de 2.6 y 32 barrer para oxígeno y dióxido de carbono respectivamente, y una resistencia a la tracción a la ruptura con un valor de 1.47 y la deformación a la ruptura de 338%. Bueno, estos resultados evidencian prácticamente que el cocultivo fue eficaz dentro de la producción de lo que es el PHA, presentando propiedades tanto térmicas como mecánicas con valores muy apropiados para lo que es la obtención de este polímero. Dentro de las conclusiones, el PHA tiene sus múltiples aplicaciones en diferentes áreas. En lo que es envases y embalajes, de acuerdo a literaturas revisadas, como se observa en la parte inferior, nos menciona que se aplica en lo que es envolturas para alimentos, en lo que es películas, en envases de plásticos desechables,
como se observa en la imagen. También en lo que están las aplicaciones biomédicas, específicamente para implantes, observamos hace un momento cómo se explicaba la técnica de electropigni, ¿no? Justamente para la obtención, ¿sí? De dispositivos para la regeneración de tejidos, válvulas para venas, injertos de ligamentos y tendones, implantes de células oculares, injertos vasculares, también para lo que son implantes óseos. Es decir, las diferentes fuentes nos han arrojado este tipo de aplicación. En lo que es los biocombustibles, también tiene su aplicación más que todo cuando hay la esterificación de PHA para la obtención de productos que pueden ser utilizados como biodiesel. Eso también nos reporta pues, los resultados de los autores que están citados en la parte inferior, Chen y Rodríguez, respectivamente con sus años. En lo que corresponde a la agricultura, también tiene su aplicación en lo correspondiente a macetas biodegradables, tubos de irrigación, matrices para la liberación controlada de factores de crecimiento, pesticidas, herbicidas, y asimismo se ve pues la bibliografía revisada, sí, correspondiente para cada una de las aplicaciones. Y eso es todo prácticamente la presentación de nuestro trabajo. Muchas gracias.